Alerta en C5N. Vamos a contar la acusación completa que pesa sobre Carlos Colosimo. Este hombre que está sospechado de abusar sexualmente de por lo menos, y escuchen, por lo menos, 2 menores de 12 años, compañeras de su hija en el colegio. El colegio Nuestra Señora del Refugio de Bulón. Así lo trasladaban a los tribunales de Ituzaingó 300 en San Isidro. Les cuento que está demorada la indagatoria. Él tenía designado un defensor. Ahora esa designación estaría siendo revisada. Habría un interés en designar otra defensa, por eso no empieza la indagatoria en los tribunales de San Isidro. Pero les quiero contar que esta historia arrancó con una denuncia el día 7 de agosto a partir de una nena, como adelantamos ayer aquí, primero en C5N, que cuando estaba en la clase de ciudadanía y aparentemente estaban charlando sobre delitos sexuales en esa clase, sobre cuestiones sexuales, se quiebra. La menor se quiebra. Le cuenta lo que le pasaba a la psicopedagoga y a los psicólogos del colegio, para destacar que la escucharon, que advirtieron que estaba emocionalmente quebrada. Y lo que hicieron fue, con la madre, presentar la denuncia en la seccional de Bulón, porque cuando esta nena habla en el colegio, cuenta que venía siendo abusada sistemáticamente por el papá de una compañera. Ayer yo les dije que íbamos a esperar determinadas medidas en la causa y les puedo afirmar que el fiscal Marcelo Baiani le imputa a este hombre un delito que es el abuso sexual gravemente ultrajante y la tentativa de violación respecto de 2 nenas. Las 2 declararon en cámara Gesell y fueron contestes en su relato. Ya no es una. Ya son 2. Y el delito... ¿La otra también amiga de su hija? Compañera del colegio. También. También. ¿Y también empieza a manifestarlo en ese contexto en la escuela o lo venía contando en la intimidad en su casa? A partir de la cámara Gesell de la primera víctima surge que hay una segunda. Ah, o sea que una de las 2 víctimas sabía de la existencia de otra. O por lo menos da datos que marcan indicadores de que podía estar pasando algo similar con otra nena. O por ahí fue con las 2 nenas al mismo tiempo en alguna situación. Bueno, se habla, entre otras cosas, de un viaje en un barco. Pero miren, concretamente, cuando decimos abuso sexual gravemente ultrajante y agrava la situación del acusado, lo que el fiscal tiene por acreditado es que existió, no mediante el órgano sexual masculino, pero sí mediante otro mecanismo, un abordaje carnal de una de las menores. Con lo cual es mucho más grave que lo que se presumía inicialmente. No son solamente manoseos o el delito de exhibiciones obscenas, digo solamente por la pena que tiene, que es más baja, sino que hay un agravante en la conducta que se le endilga, se le enrostra a este hombre que está preso. Por la característica del abuso que describieron las menores en cámara Gesell, que agrava la situación, la imputación penal. ¿Se entiende? Bueno, de hecho, siendo cuidadoso por la hora, obviamente, y sería en cualquier horario cuidadoso. De hecho, han encontrado al menos los elementos iniciales como para ordenar su detención. Este tipo de denuncias, si no hay alguna prueba concreta o lo que la fiscal interpreta como una prueba concreta, no pide su detención y mucho menos le hace lugar el juez, ¿no? Evidentemente hay algún elemento que les hace sospechar firmemente que lo que dicen las chicas es cierto. Bueno, y además, como decís vos, se tomó 19 días el fiscal en ordenar la detención. ¿Por qué lo detienen en la escuela? Tiene una explicación. Obviamente que es traumática la detención en presencia, uno supone, de su propia hija. No sabemos si la nena fue al colegio justo ayer. Tiene una explicación que me dieron que hizo apresurar la orden de detención. Estaban trabajando en la prueba, 19 días, insisto, manejó el fiscal la causa, hicieron la cámara Gesell, tomaron testimonios, y cuando ordena detener, tenía el dato el fiscal, porque el caso se había filtrado ya en los medios de comunicación, que la defensa preparaba una exhibición de prisión. Iba a adelantar una jugada a la defensa que era, pido la exhibición. Y al pedir la exhibición, ustedes saben, a vieja discusión en tribunales, solo el planteo de la exhibición... Claro, ya te gana de mano. Claro, suspende la detención porque tiene que expedirse el juez, después se apela y se expide la cámara. Entonces, la justificación que me dan a mí
del por qué la detención en la puerta del colegio es la premura. Es un poco fuerte, también hay que decirlo, ¿no? Es un poco fuerte porque estaba, de hecho, la hija ayer nos confirmaba el móvil con Nicolás Seguén, bueno, que estaba la hija en la escuela, que no sé si la vio a llevar o a retirar, no se sabe si vio la situación, pero estaba. Y ya de por sí es bastante traumático. Sin dudas. También hay que para la menor, digo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que es lo que nos importa en definitiva. También hay que decir lo bien que actuó la escuela, ¿no? En todo sentido, digo, la importancia de que existe un espacio como esta materia para que los chicos, a veces de manera tangencial, puedan tocar temas tan íntimos, a donde justamente se pone en juego el silencio, quien comete abusos, y lo digo en general, porque en este caso hay que probarse todavía que eso existió, lo hace en general entre cuatro paredes, bajo amenaza, en un pacto de silencio donde el que es abusado no puede sentirse confiado como para romper ese silencio y contar lo que está viviendo. Es decir, que las instituciones, en este caso, actúen como desencadenante, favoreciendo que las menores puedan contar situaciones como esta, me parece fabuloso y hay que destacarlo. Sí. Habla muy bien del colegio. Y reaccionaron rápido, sobre todo si tenemos en cuenta antecedentes recientes, donde dijimos dónde estaba el colegio. Caso Agustín, nene que termina asesinado por el padrastro y su madre procesada por abandono de persona. A ver, les cuento un dato más. A ver. Los allanamientos, ¿por qué se hicieron? Y acá nos va a ayudar el doctor López Carribelo, que de paso los saludamos. Y yo me imagino porque las menores tienen que haber aportado, por ejemplo, dónde está tal mueble, me llevo de acá a tal ambiente a tal otro, para poder robustecer el relato que hacen ellas. Claro, pero además de eso, con un detalle que sorprendió, yo les conté que en la primera de las denuncias, la menor dice que la manoseaban, que aprovechaba el sospechoso la ausencia de otras personas. Y yo pregunté hoy, ¿la hija del acusado estaba? Sí, estaba, pero no presente, es decir, lo que cree el fiscal y lo pone en la orden de detención es el indicio de oportunidad. Aprovechaba siempre determinadas situaciones o franjas horarias o momentos donde el acusado, es lo que dice la acusación fiscal, insistimos, no conocemos el argumento defensista, lo que hacía era, en el momento que él quedaba solo con la amiga de su hija, supongamos que su hija se estaba bañando o su hija estaba durmiendo, esos momentos los aprovechaba el acusado, insisto, según la acusación fiscal, para consumar el abuso. Y además aprovechaba que no estaba la mamá de la nena, es decir, la esposa del acusado, que vive ahí, que salía a trabajar temprano y volvía tarde. Si es como dicen, es tremendo. Estos elementos son los que meritúa la fiscalía. Claro. Aclaramos que es la posición fiscal, la hipótesis fiscal. Sí, de hecho no tiene condena, ahí, ¿no? Una doble función. El allanamiento, que habitualmente es acompañado con algún secuestro de algún elemento de prueba, si es que hay, si es que existe. Ahora le voy a contar qué hay. Hay algo, ¿no es cierto? Sí. Y por otra parte, lo que decía Melina, que ese allanamiento, una doble función, que es la de la inspección ocular, para establecer si razonablemente era probable que el relato de las niñas podía generarse en ese ámbito. Si existía la puerta a la derecha, si existía una ventana hacia la izquierda, si la puerta se cerraba con un cerrojo, como dicen que se cerraban las niñas. No sé si dicen esto las niñas, pero quiero decir, en el caso en que hubiesen descrito el escenario de esta manera, poder comprobarlo, ¿no? Indagan ahora sí, estamos esperando la designación del abogado, ¿no? Que es todo un tema. Porque el que dicen que no es, o aparentemente pero recién no hablamos es. Con el que figuraba como designado y dice, yo no soy. ¿Y entonces? Y entonces le pondrán defensor oficial una posibilidad que tiene, pero bueno, vamos a ver qué pasa en tribunales. Claudia Salto, en vivo. Exactamente a las 10:30 llegó Carlos Colosimo a tribunales, aquí a la calle Ituzaingó al 300, proveniente de la DI donde se encontraba detenido. Se encuentra en el tercer piso, recordemos, 10:30 es la hora que llegó y se estimaba recién para las 11 arranque su declaración. Eso no sucedió. Dijeron después que iba a arrancar a las 14, tampoco sucedió. Es inminente seguramente la declaración indagatoria, pero hay un tema con quién va a ser su abogado defensor. En una primera instancia se hablaba de Cristian Cunio Olivarona, que iba a ser el abogado defensor. Parece que desiste de la defensa y es por eso que ahora habría un defensor oficial. Habrá que ver, habrá que esperar cuál es el nombre entonces del abogado quien defenda a Carlos Colosimo, recordemos, acusado de abusar al menos 2 menores, ¿no? Hay 2 denuncias ya radicadas
de abuso a menores de edad, pero también por tenencia de armas, porque recordemos en el allanamiento que se realizó en su casa, también además de secuestrar cámaras, computadoras, se secuestraron armas. Es por eso que toda esta investigación está siendo analizada por el fiscal a cargo de la investigación. Estamos hablando de Eduardo Bayani, que está obviamente ya en los tribunales a la espera entonces de que sea ratificado el abogado defensor y empiece entonces la declaración indagatoria. Ya volvemos en vivo con Claudia Salto. Eso está pasando ahora, ¿no? Les dije que se demoraba, ¿vieron? Pero está pasando ahora en tribunales, por eso estamos con nuestro móvil. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea quien fuere su abogado, quien se presente finalmente como su abogado, ¿no? Quien acepta el cargo, como se dice habitualmente, ¿no? Porque el imputado puede designar, puede proponer que lo defienda determinado abogado, pero luego ese abogado tiene que hacerse presente en la fiscalía y llenar una planilla donde ello se llama la aceptación de cargo, es decir, el abogado fue propuesto, pero finalmente acepta ser el abogado, acepta esa propuesta. Muchas veces los abogados pretenden, lógicamente, tener algún extremo ahí adentro, saber de qué se trata la causa, bueno, en este caso fue pública y está siendo pública. Entonces, algunos abogados dicen, no, mire, yo en esta causa, por más que he sido propuesto como abogado defensor, me abstengo de aceptar el cargo, no quiero aceptar el cargo, no quiero aceptar esa propuesta y solicito que se le dé intervención al defensor oficial hasta tanto y en cuanto un abogado particular venga a reemplazarlo. Sí. Por supuesto, me imagino que las personas de la institución, no sé, la psicopedagoga, dentro de lo que... Igual hay un secreto profesional que las protege, pero me parece que acompañarían a la víctima hasta esta instancia también, ¿no? Sí, también, por supuesto. Y recién hablaban del papel fundamental que tuvo el colegio y yo también quería proponerles hacer el mismo análisis en cuanto a los padres, a los propios padres, que sabían que había una denuncia, que sabían que se estaba investigando y sin embargo los padres tuvieron el buen tino de contemplar su carácter. Sí. No hubo ningún escándalo, no hubo ningún escrache. Lo digo esto porque a veces sucede, a veces pasa. No hubo ningún escándalo público, no lo fueron a buscar a la casa, no lo fueron a increpar. Antes de la detención, dice usted, claro. Antes de la detención. Ni después tampoco, ¿no? Ni después tampoco, pero antes porque, bueno, supieron controlar su carácter, pero, o su temperamento, como a veces... Temperamento, ¿no? Como dice Hugo López Carrilero. A veces como digo, pero eso también llevó al éxito de lo que se va sustanciando en la investigación. Desde su experiencia y teniendo en cuenta lo complejo y lo delicado de la denuncia, ¿es frecuente que se ordene la detención? ¿O si se ordena la detención es porque los elementos que encuentra, al menos la Fiscalía, son contundentes? Se presentaría acá, Guillermo, Mauro y Melina, una situación procesalmente muy saludable, en la que la justicia investigó durante algunos días para ordenar la detención. Es decir, que no detuvo para detener, de arranque. No detuvo a la persona para investigarlo. Esto nos da un indicio o nos hace pensar que en estos días hay probabilidades. Encontraron algunos elementos que les hace sospechar firmemente que la historia que le cuentan es verdad. Esos elementos fueron recolectados a través de los días, ¿no? Fueron incorporados a la causa, por supuesto, y generó la necesidad de una detención. Es lo más saludable, ¿no? La otra circunstancia es detener a la persona, como dice Mauro, de arranque, detener a la persona para luego investigar. La circunstancia es que se genera una situación jurídica muy engorrosa. Pareciera ser que las cosas han sido sustanciadas de manera prolija y convincente. Y además es un caso que advertimos, desde el punto de vista de la prueba, no deja constancia o evidencia genética. Lo que se va a discutir, obviamente, y a eso quiero referirme, el fiscal entiende, asesorado por expertas en psicología, que le tomaron la cámara Gesell a las menores, que está en presencia de testimonios creíbles y que está en presencia de testimonios que se pueden verificar. Por eso ordena la detención. Y por eso el interés de ir ayer, por ejemplo, al yate, a buscar al Yacht Club de San Fernando. Tenemos la imagen de procedimiento anoche. La embarcación. Porque, claro, una de las nenas dice que lo que le pasó en el contexto de un viaje que hicieron en las vacaciones de invierno y que el abuso fue en un yate. Entonces fueron a buscar y a verificar la existencia
de ese yate tal cual era. Y así sucesivamente. Por ejemplo, me cuentan un detalle que yo no conocía. Yo no conozco la zona, y me están contando que, ahí vemos el allanamiento de anoche en San Fernando, ahí verificaron la existencia de la lancha que contaron las menores. Claro. Otro ejemplo de lo que decía Meli. Y después el otro ejemplo es, cuando allanaron la casa, y la sorpresa es que había 6 armas de fuego. La menor había dicho que como además del abuso sexual, este hombre exhibía armas de fuego arriba de una mesa. Allanan la casa, encuentran 6 armas de fuego, 3 de esas armas escondidas debajo de una maceta. No están con la numeración limada, pero por lo menos ahora están verificando. Primero, rareza que estén las armas escondidas debajo de una maceta. Segundo, están verificando cuál está floja de papeles o no de esas armas. Otro dato que me aportan es que este hombre solía veranear en un lugar que se conoce como Puerto La Pista. Esto es en la zona del Paraná de Las Palmas. Y que ahí iba a tomar vacaciones en alguna oportunidad. Y cuenta la persona que me está dando detalles de esta situación que se generaba como un alejamiento que proponían los padres de otros chicos para que no se acerquen a este fisicoculturista. Si es porque tenían algún indicio, si no les gustaba, cuestiones de este hombre. No es un dato menor, ¿eh? ¿Cómo? No entendí. Claro, iban de vacaciones Sí. a Puerto La Pista y en Puerto La Pista había otros nenes con sus padres. Ah, no del colegio, otros. en Sé las que vacaciones. justo coincidía que veraneaban ahí, sí. Y llama la atención, o le llamó la atención una persona que vio eso y lo presenció en el lugar de veraneo, me dice, mira, ahora que veo al tipo por televisión, lo que me acuerdo que muchos no querían que sus hijos jueguen o se acerquen a este tipo. ¿Por qué? O jueguen con la nena en presencia de este tipo, no lo sé. O si el dato ya estaba sobrevolando, que había una denuncia aquí en los tribunales, hay que ver de qué fecha es esto que pasaba en Puerto La Pista, pero bueno, es un elemento, si querés, ambiental o de contexto que no suma como prueba, pero es un elemento. Algo para valorar, que seguramente la justicia ya lo está haciendo, y lo va a hacer en lo sucesivo, en la medida en que esta causa avance, es el escenario donde las niñas habrían revelado lo que le estaba pasando o lo que les pasó. No lo hicieron en el marco de una situación festiva, de un cumpleaños o del viaje de egresados. Lo hicieron en una situación en la que, bueno, había seriedad, había contención. Era un momento oportuno para que ellas pudieran... Un contexto familiar y de seriedad, donde ellas podían encontrar realmente la contención que estaban buscando si hablaban de ese tema. Esas cosas también se pueden valorar en la justicia. ¿Dónde se hizo y en qué circunstancias se conocieron por primera vez las primeras acusaciones? Sí. Es muy delicado el tema porque además hay que ver no solo hasta dónde llegaban los abusos, cuántas víctimas puede haber, los presuntos abusos, y la propia nena, la propia hija. ¿Qué pasaba con la hija? Yo pregunté ¿Podía o no podía saber de esta situación? O vio. O hasta ser víctima también ella, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, porque realmente es un dato ahí que queda boyando, porque si ella estaba en el lugar, ¿qué pasaba con ella? La explicación que me dieron hoy es que aprovechaba lo que se llama el indicio de oportunidad. Mientras su hija no veía, o su hija estaba en algún sector de la casa o en el baño, se desarrollaban los presuntos abusos que denuncian las dos nenas. Ahora, una consulta. ¿Se sabe en cuántas ocasiones cada una de las víctimas bueno, es una pregunta que yo hice. ¿Cuántos hechos reiterados? Sí. No tengo la cantidad de hechos. ¿Por qué? Es una pregunta también. Porque, digo, también si había una amistad entre esas nenas y la hija de este hombre, ¿es Colósimo o Colósimo? Colósimo. Colósimo. También ahí hay que ver qué es lo que provocaba o cuál era el ardid que generaba que ellas fuesen a la casa de esta nena, generasen programas juntas en ese lugar donde sabían que estaban expuestas a este hombre. El problema de la pluralidad de los hechos, o hechos reiterados, es una de las cosas más difíciles de probar en este tipo de hechos, porque a través de las pericias y de los testimonios, habitualmente puede probarse que las chicas han sido abusadas en ese contexto. Pero solamente se tiene, por cierto, la cantidad de veces que eso ocurrió por los dichos de las niñas. Es muy difícil que una pericia o que una investigación penal preparatoria pueda decir que han sido abusadas
3, 4, 5 o 7 veces. Sí puede decir que tienen indicios vehementes, y puede quedar acreditado, que tienen un efecto postraumático de un abuso sexual en ese contexto. Pero claro, ¿cuántas veces no se lo va a acordar? Sí, ¿cuántas veces es difícil establecerlo? Aun cuando, desde el punto de vista jurídico, tiene una importancia muy relevante. No es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, yo he visto causas por abuso sexual que se han caído en la imputación con estrategias de defensa porque la víctima no puede encuadrar la fecha, ni el día, ni la hora aproximada. Claro, esas tres Porque características. no tenés, acá es contraste de palabra contra palabra. Sí, igual lo que llama la atención, y seguramente jugará en contra del imputado en este caso, es que el relato que hacen las dos menores se parece. Es conteste. Claro, se parecen las situaciones, las circunstancias y los lugares. Y eso, evidentemente, si no se conocen o si no hubo posibilidad de, entre comillas, armar un relato, probablemente termine perjudicándolo. ¿Es el delito sexual, doctor, uno de los pocos delitos, o tal vez el único, le pregunto, donde se puede condenar sin prueba directa, solo en base a una pericia psicológica y también una pericia psicológica que dé certeza de una nena abusada o de parámetros de una nena abusada? Sí, sí. ¿Es el único tipo de delito que lo permite? ¿Otros delitos no lo permiten? Yo conozco muchas condenas con declaración de víctimas que se la da por creíble. Claro, yo diría que sí. Y en la pericia psicológica sobre el acusado da con un perfil de abusador y con eso alcanza para condenar, ¿no? En términos de delito sexual. Exactamente. Habitualmente sí, no hay otro delito con las mismas características probatorias. Es decir, a veces sucede que los defensores plantean que hay una situación laxa, blanda, endeble de pruebas. Desde el punto de vista probatorio. Lo que sucede es que también los jueces se dicen, mire, si tendríamos que probar más, ningún violador estaría preso. Es que sin daño físico es difícil de probar. Es un delito difícil. Por eso hay que probar. usar la pericia psicológica tanto de víctima como de víctima. Claro. Por eso, en algún instante, los jueces, en el avance de la etapa probatoria, detienen su convicción y se sienten satisfechos. Dicen, bueno, mira, hasta acá llegamos. Claro. Con esto ya lo consideramos probado. Es que también es muy interesante el contexto en el que la menor termina rompiendo su silencio, quebrándose y contando. Porque de alguna manera, porque, y esto es interesante, el colegio venía sospechando alguna situación y les da el espacio o genera el espacio como para ver si alguien se siente confiado como para empezar a hablar, o es absolutamente desde el desconocimiento total y como parte de la currícula de esa materia, tocar entre otros este tema y ahí es que se abre la ventana. De las dos maneras, de las dos formas, sumamente oportuno. Sí, de las dos maneras eso, es muy oportuno. Y es muy convincente para la justicia. Claro. La justicia se pregunta esto, a ver, ¿en qué condiciones se supo de esto? Se lo contó a una amiga, la amiga se lo contó al padre, transcurrieron muchos días a partir de la primer revelación. Esto se hizo en el viaje de egresados de Bariloche y vino desde allá como un rumor. Acá aparentemente no pasó eso, fue algo directo. En un escenario de total seriedad. Y el dato que me acordaba, a ver si se acuerdan ustedes, lo cubrimos juntos el caso, el psicólogo Jorge Corsi, que terminó con un juicio abreviado, una pena de 3 años de prisión por corromper sexualmente a un menor. No me olvido más, en esto que decía Melio recién, del momento donde la menor siente la conmoción, donde se quiebra y donde cuenta. Pasó muy parecido en el caso Corsi, que el nene que fue víctima, lo que lo quiebra y lo lleva a contarle a sus padres el calvario que venía viviendo fue ver una película en la televisión con el contenido de un delito sexual. Acá en el caso de la nena es una clase aparentemente donde estaban discutiendo cuestiones vinculadas a la sexualidad. Siempre hay un detonante que le sirve a la víctima para soltarse Qué momento, y poder contar. En el caso de Corsi, no me olvido más, el nene mirando una película en la tele, insisto, dice, ¿no? uy, esto me está pasando, claro. No es como me vendió Corsi, que es algo bueno y sano. Pero me están violando. Pero aún por la edad, la inmadurez. En esta situación, claro, en esta situación me parece que sería interesante, no sé, doctor, indagar un poco el colegio con qué propósito genera este espacio. Si había un estado de sospecha. Exacto, ¿no? Si hay algo que ellos también venían como notando, percibiendo, si había algo que las chicas llevaban a clase. Exactamente. 12 años, son púberes. Exactamente. Y estaban siendo expuestas a una situación para las que madurativamente no están para nada preparados. Nadie está preparado, por otra parte, ¿no? Porque este es un hombre de ¿cuántos años? No sé la edad. Pero bueno, es un padre de una niña de 12 años. Más de 40. Imagínate que si aún así la hija de él
no fue expuesta a estas situaciones, sería impensado creer que no pudiera percibirlo, sentirlo o darse cuenta que su padre generaba este tipo de situaciones, por ahora investigadas por la justicia, pero de carácter muy sospechoso, porque ¿cómo va a asegurarse que la chica esté en otro... persona que vivía ahí, ¿no? No, No sé, había... sí, la madre. La mamá. La madre La de la esposa del nena. acusado. Es buena la pregunta que hace Melina. ¿Qué pasó con la nena, con la hija? ¿No? Porque hoy, hasta ahora lo que tenemos, o lo que el fiscal pone en la orden de detención, es que aprovechaba la oportunidad, momentos donde la hija no veía o estaba en otro sitio de la casa o estaba bañándose, pero también puede abrirse una hipótesis de trabajo para verificar si la menor hija de este hombre también era víctima o no, en la misma línea que el fiscal investiga de delitos sexuales, no lo sabemos. Yo creo que de cualquier manera que fuese, si la niña, la hija tuviese conocimiento, aun cuando no haya sido físicamente... no, la cabeza... igualmente es una víctima, ¿no? Pero sin duda. Es una víctima, al menos social. Y de probarse si efectivamente es como se está diciendo, porque también hay que hacer la aclaración que aquí no hubo un juicio oral ni una no, condena, que es la mucho hipótesis menos. fiscal, aclaramos. Es una hipótesis fiscal que tiene por ahora un imputado, un detenido, que es el tío de las hermanas Nara. Pero de confirmarse la situación, obviamente va a ser muy compleja para él y también para su propia hija, aunque no haya sido víctima directa de esos abusos, teniendo en cuenta que las víctimas son amigas de ella. Digamos, de aquí hacia el futuro, evidentemente, hay que atravesar por mares tormentosos. Miren, Clarísimo hicimos para su una cabeza. reseña de cómo arranca la causa. Dale. Porque es importante saber cómo empezó todo esto mientras vemos el gimnasio donde practicaba este hombre actividad física, exactamente, a metros de su casa en Bulón. Así arranca todo, miren. La menor denunciante de 12 años, el acusado Carlos Colosimo. La denuncia es del 7 de agosto, la hace la madre de esta nena de 12 años. Seguimos adelante en la comisaría de Bulón, partido de San Isidro. La víctima va al primer año de la secundaria, tras la clase de ciudadanía se pone a llorar, se quiebra, le cuenta a una psicopedagoga que el padre de una compañera la venía abusando sexualmente de modo sistemático. Se habla más de un año en algunas versiones que yo no tengo judicializadas, pero que surgieron de declaraciones o de gente que habló en los medios de comunicación. Según el relato de la menor, los abusos eran en la casa de su compañera, la atacaban cuando la madre de su compañera no estaba. La nena, es decir, la denunciante, vio al padre de su amiga, es decir, al sospechoso Colosimo, pasearse desnudo tras bañarse, con lo cual ahí configuró el fiscal el delito de exhibiciones obscenas también. Sí. Después, la denuncia incorpora el dato que contábamos recién, que la nena vio al sospechoso portando armas de fuego y exhibiéndolas en una mesa. También dijo la nena que los últimos manoseos los sufrió en las vacaciones de invierno, en un paseo en barco, por eso el allanamiento, la requisa del barco para confirmar que se trataba de ese lugar. El sospechoso fue atrapado en la puerta del colegio, como contamos ayer. La premura fue evitar una exhibición de prisión y el fiscal lo está por indagar. Reiteramos esto nuevo que me suman, que tiene que ver con el lugar donde vacacionaban. Presten atención, a ver si podemos hablar con alguien de la zona de Puerto La Pista. Esto es en Paraná de las Palmas. Danos Me dicen 30 que es una segundos. comunidad que se repite en las vacaciones, así que tal vez surjan testimonios de ahí si nos están viendo gente que tenga que ver bueno, con ese sí. lugar. Actualizamos los títulos y seguimos adelante.